Mi estimado Alan Córdoba Olivarría, ¿cómo estamos? ¿Qué nos traes para hoy? Porque yo siempre anoto, porque neta como he aprendido contigo en esta sección de los expertos. Lo hago con todo. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? Hay que identificar para las empresas cuáles son los tipos de conflictos sindicales que se pueden suscitar en la operación normal de su negocio. Creo que cualquier empresario debe de tener como que mucho margen de toma de decisiones cuando pasen algunas de estas cosas. Entonces, quien tenga relaciones colectivas de trabajo, es decir, aquella relación en donde esté involucrado un sindicato y una empresa, debiera de conocer e identificar estos famosos 4 conflictos que están regulados por la ley y que son lo más recurrente que pasa. El primer conflicto que tenemos que identificar es el conflicto de emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo. ¿Qué es esto, Jorge? Bueno, la ley dice que toda empresa, así es el postulado, que contrate trabajadores que sean miembros de un sindicato, por ese solo hecho están obligados a firmar un contrato colectivo de trabajo con el sindicato al que pertenecen. Están obligados, no creas que si quieren, estaría a todo dar, estaría bien. No. Si yo contrato trabajadores que pertenecen a un sindicato, ya tengo la obligación como patrón de hacer un contrato colectivo con el sindicato. Es el primer conflicto. Si la empresa se niega a firmar el contrato colectivo de trabajo, a los trabajadores les nace el famoso derecho de huelga por firma de contrato colectivo de trabajo. Entiendo que en la parte bondadosa de la ley, pues eso tiene un trasfondo bueno y positivo. Sin embargo, esto sirvió históricamente para que se generara algo que le llamaban el chantaje sindical. ¿Qué era eso? No sé, por ejemplo, se dio mucho en la industria de la construcción. Se ponía una persona a construir y pum, te caía el sindicato para que firmaras con ellos el contrato colectivo de trabajo por esa obra, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que advertir que toda empresa está expuesta a que se le emplace a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo, o en el caso de emprendedores que le invierten a un negocio, recién lo ponen y sin deberla ni temerla te cae un sindicato y el sindicato te alega, es que tus trabajadores están en mi organización. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero por ejemplo, yo pongo un restaurante, contrato 15 personas, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿tengo que pedirles que integren un sindicato o cómo está el rollo? Más bien el tema es que no necesariamente tú debieras de tener injerencia en eso. Más bien hay que advertir que esas situaciones pueden pasar. Como era un tema recurrente, esto generó mucho sindicalismo blanco. Es decir, como yo no quiero como empresario que esto me pase, entonces recurrías al sindicato amigo y firmabas un contrato con ellos y generó toda esta parte. Pero la CTM no es tema en este programa, estamos hablando de otra cosa. Después, bueno, ese es el primer conflicto que se suscita. Que hubiera algo preventivo por hacer, bueno, no sería propiamente, oiga, empresario, vaya a buscar un sindicato blanco, pues no, la reforma ya viene a modificar eso, pero todavía nos queda una colita como de un año hasta que se aterrice todo, y todavía van a estar pasando ese tipo de sucesos. El segundo conflicto, Jorge, que puede pasar es que nos emplacen a huelga por revisión del contrato colectivo de trabajo. Las empresas que ya tienen sindicato y que lo están revisando, debemos entender aquí que hay 2 tipos de revisiones al contrato colectivo. El contrato colectivo se revisa una vez en el tabulador de sueldos y salarios, una vez al año, ¿ok? Cada año se está revisando, y hay una serie de cosas y variables que se ponen para solicitar el incremento. El aumento del salario mínimo, el aumento de la canasta básica, el índice inflacionario, todos los aumentos que quieran, hacen un collage ahí y hacen una petición formal de aumento. Y hay otro tipo de revisión que le llaman la general. Revisan tabulador, pero aparte revisan todo el clausulado de los contratos colectivos de trabajo. Eso se da cada 2 años. Entonces, si el patrón se niega a firmar o a revisar, los trabajadores tienen el derecho de huelga para solicitar mejores condiciones al contrato colectivo de trabajo. Y que por supuesto su salario vaya más fortalecido. Esa es la parte, te insisto, bondadosa. Sin embargo, se desvirtúa en ciertas ocasiones esta parte. El tercer conflicto que existe, Jorge, ya que tienes un contrato colectivo de trabajo, te pueden emplazar a huelga si denuncia al sindicato que violaste el clausulado del contrato colectivo.
Es decir, que no cumpliste con cierta prestación, con algún beneficio, si en la empresa se está hostigando o se está acosando, si hay temas relacionados con incumplimientos muy evidentes. En cualquier momento se puede generar este tipo de emplazamiento a huelga. Y el último conflicto que debemos advertir, ya llevamos 3, los 3 primeros son emplazamientos a huelga. Y el último conflicto no tiene nada que ver con el patrón, pero hay que advertirlo. Acabamos de platicar un tema que sucedió ahora en la frontera. Son los conflictos de titularidad, que se llaman. Es un tema que se da entre sindicatos que se disputan la administración de un contrato colectivo de trabajo. ¿Qué implica la administración? Implica el manejar los fondos de las cuotas sindicales que paga cada trabajador. Y eso evidentemente pues trae un tema económico que atañe a esta parte. ¿Qué tiene que identificar el patrón? No debiera tener injerencia en nada de esto, ¿no? Porque un tema de conflicto de titularidad, pues es un tema entre sindicatos. No debiera el patrón de estarse metiendo, sin embargo hay que observarlo, hay que advertir que no se salga ninguna situación de control. Hay que respetar la voluntad de los trabajadores porque son los que deciden qué organización sindical es la que los va a representar. ¿Qué es lo que pasó, Jorge, con esto? Normalmente yo creo que el sindicalismo es bueno. México no es privativo el tema de los sindicatos. No, son más duros los sindicatos gringos, ¿no? O sea, te paralizan. Sin embargo, hay un tema como, no sé en qué parte de la historia esto se fue desfigurando, se fue desvirtuando. Y ahorita entonces lo que era tan sencillo de que un patrón se pusiera de acuerdo con la colectividad de sus trabajadores, ahora tienes que contratar un ente externo, tercero, para hablar con los trabajadores. El ejemplo que ponías ahorita y otras organizaciones sindicales, ¿no? Yo creo que esa parte desvirtúa, porque entonces no estás hablando con la voluntad de los trabajadores. Oye, y luego están los sindicatos y las centrales, ¿no? Es que se volvieron un tema como de franquicia, ¿no? Sí, pues, o sea, está el sindicato de trabajadores de 60 segundos que se adhieren a la central, a la CTM, a la CNOP, a las organizaciones gremiales, digamos, al STIR. Este tipo de historia está muy... Claro que tiene cosas muy bondadosas y cosas muy buenas en favor de los trabajadores, fortalecer el salario, tener mejores condiciones, eso no tiene nada de malo. Cuando ya el tema se desvirtúa es cuando hay otros intereses relacionados con el activismo sindical, cuando hay temas de negocios y cosas así que no tienen que ver necesariamente algo relacionado con el beneficio de los trabajadores, pero el patrón tendrá que estar muy atentos porque un tema relacionado con cualquiera de los 4 conflictos de los que acabamos de hablar puede generar un tema de desestabilización importante. Entonces, si era necesario venirlo a exponer y hablarlo, ¿no? En pocas palabras, los empresarios chiquitos, medianos, grandes, tienen que estar debidamente asesorados y preparados para, digamos, administrar o gestionar el tema sindical. Definitivamente. Porque si te agarran igual con los dedos detrás de la puerta, pues ahí te ves, ¿no? Pueden generarse temas. Sobre todo tiene que estar muy preparado, muy informado, entrenado el patrón en lo que viene de la ley. Porque es algo inusitado. Jorge, no se movió la ley en 40 años. El 2012 se le pegó una pequeña sacudida, pero la que pegó ahora el 2018 y el 2019, ya que aterrizó en la Ley Federal del Trabajo, fue un sacudidón, pues. Entonces, sí es importante que sepa, oiga, usted como empresario está parado en este escenario. Eso requiere entrenamiento. Ya no nada más va a ser el tema del conflicto laboral en juntas de conciliación que ya van a desaparecer o en demandas. Ahora va a haber temas de auditoría, de multas, y son de mucho dinero. Entonces hay que estar bien entrenados, bien preparados, bien documentados. La mayoría de las cosas que implican un tema preventivo es de tener, implementar y conservar. Entonces, transitemos hacia... Si eres un patrón chico, mediano, grande, lo que necesites, pues no queda otra más que asesorarte con los expertos. Búscalos en Intelecta, busca a Alan Córdoba, redes sociales, asesoría, porque en serio, más vale prevenir que lamentar. La nueva Ley Federal de Trabajo está muy interesante, está en pañales, y si nos agarran con los dedos detrás de la puerta, mamacita querida. Hay que ponerle atención a eso. Alan, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Jorge. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a entrevistar, a presentar, es una entrevista que le hicimos a Mario Mayito Martínez, alcalde de Navojoa. No, ¿por qué es importante ese tema de Navojoa? Porque
hay un grupo de personajes que están gestionando en el Congreso, en la Secretaría de Gobierno, la desaparición o la sustitución del alcalde de Navojoa, una ciudad muy importante, la tercera, cuarta más grande del estado, y él nos aclara de dónde viene esto, por qué, y también habla de su asunto de salud, que no es menor. Volvemos después de este corte con Mario Mayito Martínez.